Ustedes tienen que diagramar un póster. Ese póster es parte de una entrega total que la van a ir construyendo por cada una de las etapas que se van haciendo. Modelado, render, ArchiCAD, etc. Entonces, mi función ahora es explicarle un método rápido para que ustedes puedan diagramar. Nosotros vamos a liberar el uso de la técnica para la diagramación. Aquellos que quieran hacerlo en Corel, porque saben manejar Corel o Illustrator o lo que sea, lo pueden hacer en esos programas. Para aquellos que no tengan conocimiento de Corel o de algún sistema de diagramación, lo que vamos a hacer es adelantarles a ArchiCAD, que es el módulo que va al final, el módulo de BIM, usándolo como herramienta de diagramación. Lo primero que ustedes tienen que hacer es descargar ArchiCAD. Va a haber un video que no está colgado todavía en el aula, pero donde se va a explicar paso por paso cómo pueden ustedes obtener ArchiCAD en una versión educativa. Esa versión educativa les va a permitir trabajar con ArchiCAD durante todo el tiempo que ustedes estén en la facultad. Antes que empecemos con el tema específicamente, les quería hacer una pequeña introducción en lo que son los tipos de gráficos digitales. Hay dos grandes tipos de gráficos digitales, gráficos vectoriales y gráficos pixelares. Ustedes, cuando vayan a diagramar, van a trabajar con estos dos tipos de gráficos. Los gráficos vectoriales, en este caso, tienen un dibujo generado en Corel, pero podría ser perfectamente un dibujo generado en ArchiCAD o en algún CAD. La información se representa a través de entidades geométricas, líneas, arcos, etc. Entonces pueden escalar sin pérdida de calidad, como ustedes ven acá cuando se pone una lupa y se hace un zoom sobre una parte del dibujo. Esto significa que si ustedes trabajan con gráficos vectoriales van a poder ampliarlos sin que haya pérdida de calidad. En el caso de los gráficos pixelares, la información es representada como una serie de pequeños puntitos y tiene el inconveniente de que esos puntitos no son inteligentes y cuando uno hace un zoom hay una pérdida importante de calidad. Sintéticamente, en los gráficos pixelares lo que tenemos es una serie de puntos donde cada punto representa a través del color el dato. La cantidad de puntos es el tamaño del archivo en términos de píxeles, picture element, o sea, elemento gráfico. Y en general los gráficos pixelares están asociados a una dimensión física, aunque muchas veces no la poseen realmente porque son generados a través de medios digitales. Pero por ejemplo, cuando uno escanea una imagen, ese escaneo es a partir de un tamaño de la realidad. Entonces, ya sea porque es escaneado o se genera a través de un elemento de la realidad o porque el sistema que ustedes utilizan para generar el gráfico digital, el pixelar, le asigna un tamaño físico, a partir de ese tamaño físico se puede calcular la resolución. La resolución es el tamaño en píxeles dividido en la medida en términos de pulgadas. O sea, si yo tengo 11 píxeles y este gráfico tiene 1 pulgada, voy a decir que tiene 11 píxeles por pulgada. Cada uno de esos píxeles pueden tener diferentes valores. Lo importante acá es el concepto de resolución. Uno tiene una cierta calidad que se define al momento que yo genero el gráfico pixelar. Entonces, es importante que ustedes sepan regular la necesidad de resolución en función del tamaño en cual ustedes van a utilizar el gráfico. Independientemente de la resolución real, hay algunos archivos o formatos de archivos que permiten hacer compresión de datos. La compresión de datos significa que por algún procedimiento yo voy a hacer que ese archivo que tiene 2 megas, de repente en el disco rígido pese 10K. Hay dos tipos de compresión de datos, con pérdida de datos y sin pérdida de datos. JPG es el tipo de archivo que dominan en general los gráficos. Sin embargo, yo les voy a recomendar que trabajen con PNG. ¿Por qué? Porque cuando ustedes generen los gráficos, el JPG es un formato de archivo que viene con compresión variable. Y esa compresión empieza sin pérdida de datos y continúa con pérdida de datos. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes no saben manejar la compresión del JPG, es muy probable que deterioren la calidad de la imagen más allá de lo necesario. Cuando uno necesita transmitir la información digitalmente, la compresión es útil porque nos permite reducir el tamaño del archivo.
pero mucha compresión puede significar un deterioro de la calidad de la imagen. El PNG es un formato de archivo muy bueno, pero tiene una particularidad que lo hace más interesante desde este punto de vista, y es que tiene compresión de datos, pero sin pérdida de calidad. Les va a permitir reducir el tamaño del archivo, no con las tasas del JPG, pero trabajar en forma segura. ¿Cuáles son las resoluciones de gráficos que ustedes necesitan utilizar para lo que ustedes tienen que hacer? Depende del uso que va a tener. Una cosa sería que ustedes vayan a imprimir, otra cosa sería que ustedes vayan a publicar digitalmente. Si ustedes van a publicar digitalmente, lo que les interesa es la resolución de pantalla. Porque ustedes saben que sea cual sea la calidad del gráfico que ustedes le pongan, está limitado por la resolución que tiene el dispositivo en el cual van a mostrar. Ustedes van a generar ahora una lámina que van a subir al campus virtual, o sea, va a hacer trabajar sobre el formato digital. Si ustedes se fijan en internet, recomiendan 72 dpi como calidad estándar para la resolución de pantalla. Sin embargo, dado que los gráficos que ustedes van a publicar, uno los puede hacer a algún nivel de zoom, sería conveniente que la resolución de los gráficos pixelares superen los 72 píxeles. Yo les diría como recomendación que trabajen entre los 96 y los 150 dpi. Subir más la calidad implicaría correr el riesgo de que tengan problemas para subir el archivo en el campus virtual. Ahora, si están trabajando en láminas impresas, que es lo que va a pasar en la última entrega, podríamos decir que si uno trabaja en una hoja que va a ser revisada más o menos a 20, 30 centímetros de distancia, lo ideal sería trabajar con el estándar de 300 dpi. Si es una lámina que va a ser de vista a una mayor distancia, por ejemplo, 50 centímetros, que es lo que podríamos considerar como estándar para una lámina grande que se plotea a 2 metros, 1 metro de altura, bueno, podríamos bajar esa resolución al orden de los 150 dpi. Si es una lámina que va a ser mucho más grande, probablemente podamos bajar a los 72 dpi.